Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Cuando los primeros españoles entraron, a comienzos del siglo XVI, en las tierras boscosas del este de lo que hoy es el estado de Texas, fueron recibidos por hombres que se dirigían a ellos con una palabra extraña: Taisha. Aquella palabra, que en lengua caddo significa amigo, se repitió una y otra vez en las conversaciones, en los ceremoniales de bienvenida y en los rituales de paz. Los españoles la transcribieron como Texas, y de aquel término, tomado por un grupo, generalizado a toda una región y latinizado en su forma definitiva, procede el nombre actual de ese estado norteamericano. La nación que se lo dio fue una de las más sofisticadas, refinadas y olvidadas de toda Norteamérica. Hoy quiero contaros su historia, porque no se entiende Texas sin entender a los Caddo y no se entiende el septentrión español sin entender la frontera oriental donde aquellos hombres vivieron, comerciaron, lucharon y finalmente fueron desplazados. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿cómo conquistamos el oeste? A la conquista que te enseñaron en la escuela le falta un importante capítulo que nadie cuenta: el del norte. El de los soldados que patrullaban a caballo por tierras sin nombre. El de los frailes que levantaron iglesias en el desierto. El de los diplomáticos que aprendieron a hablar comanche para firmar una paz que duró medio siglo. El de los exploradores que trazaron caminos en territorio incógnito mucho antes de que nadie los llamara héroes. Durante más de 200 años, España estuvo en las tierras que hoy se llaman Texas, Nuevo México, California, Arizona, Florida. Esa presencia fue compleja, mestiza y casi siempre olvidada, cuando no denostada e injustamente estigmatizada. Este podcast existe para ayudar a cambiar ese estado de cosas. Porque Tierra de Frontera es para quienes creen que la historia de España en Norteamérica merece algo más que una nota a pie de página. Acompáñame en este viaje. Los Caddo no eran nómadas. Esa es la primera precisión imprescindible para situarlos en el mapa de las culturas indias norteamericanas. Frente a la imagen estandarizada del indio del oeste americano, el guerrero a caballo, el cazador de bisontes, el habitante de la tienda portátil, del tipi, los Caddo eran agricultores sedentarios, constructores de pueblos permanentes y organizadores de una sociedad jerárquica compleja. Su territorio histórico se extendía por las regiones forestales del este de Texas, el oeste de Luisiana, el sur de Arkansas y el sureste de Oklahoma, en una región conocida en la arqueología norteamericana
como Caddo Area. Su cultura se enraizaba en la antigua tradición mississippiana, la gran civilización de constructores de túmulos que floreció en el sureste de Norteamérica entre los siglos IX y XVI. Los grandes centros Caddo de Spiro, en Oklahoma, o Crenshaw, en Arkansas, son ejemplos extraordinarios de aquella herencia. Ciudades ceremoniales con plataformas de tierra de varios metros de altura, con plazas rectangulares perfectamente orientadas, templos y residencias de élite recubiertas con manto vegetal trenzado, talleres artesanales especializados en cerámica, herramientas de obsidiana y ornamentos de cobre. Hacia 1500, antes del contacto europeo, la población Caddo total se estima entre 30 y 50.000 individuos, organizados en varias federaciones políticas con jefaturas hereditarias. Las federaciones más importantes en el momento del primer contacto con europeos eran tres: los Hasinai en el este de Texas, los Caddo-Hadacho en el Bajo Río Rojo y los Natchitoches en el centro de Luisiana. Cada federación reunía varias aldeas bajo la autoridad de un Cadi, jefe principal hereditario, y un Xinesi, sumo sacerdote responsable del culto al fuego sagrado. La complejidad ceremonial de su religión, la jerarquía de su sociedad y la sofisticación de su arte cerámico los situaban entre las culturas indígenas más avanzadas del continente al norte del Valle de México. El primer encuentro documentado entre españoles y Caddo se produjo en 1542. Tras la muerte de Hernando de Soto a orillas del Mississippi, los restos de su expedición, al mando ahora de Luis de Moscoso, intentaron alcanzar Nueva España por tierra, atravesando lo que hoy es Arkansas y el este de Texas. Recorrieron varias aldeas Caddo, entre ellas la principal de los Hasinai, y registraron en los relatos de los cronistas, el llamado Fidalgo de Elvas y la Relación del Inca Garcilaso, descripciones detalladas de la población, las casas y los modos de vida de aquellas gentes. Aquellos textos, escritos décadas después del viaje, son la primera fuente documental europea sobre los Caddo. La expedición regresó al Mississippi, construyó barcas y descendió hasta el Golfo en 1543. Pasaron más de 150 años antes de que los Caddo volvieran a tener contacto continuado con europeos. En 1685, el explorador francés La Salle, perdido en la costa de Texas tras el fracaso de su intento de localizar la desembocadura del Mississippi, se internó en territorio Caddo buscando ayuda y reabastecimiento. Algunos de sus hombres pasaron meses entre los Hasinai, y uno de ellos, Henri Joutel, dejó un diario que es una de las descripciones etnográficas más detalladas que poseemos sobre la vida Caddo del siglo XVII. Cuando los españoles, alertados por la incursión francesa, organizaron sus propias expediciones a partir de 1689, encontraron a los Caddo dispuestos a relaciones amistosas. Fue en aquel contexto cuando el padre Damián Massanet fundó en 1690 la primera misión española en Texas, llamada precisamente San Francisco de los Texas, en honor del topónimo nativo. Durante los siglos XVII y XVIII, los Caddo desarrollaron una habilidad diplomática extraordinaria para mantenerse equidistantes entre los dos imperios europeos que pretendían su territorio: el francés desde la Luisiana y el español desde Nueva España. Comerciaban sistemáticamente con ambos, aceptaban misioneros de ambos cuando les convenía y les rechazaban cuando les estorbaban, jugando así con las rivalidades europeas para obtener mejores condiciones de intercambio. La cesión francesa de Luisiana a España en 1762 simplificó el cuadro político, pero introdujo nuevas complicaciones, porque los Caddo veían en las nuevas autoridades españolas una continuación de la antigua administración francesa, con la que llevaban décadas en relaciones cordiales. La política de pactos diseñada por Athanase de Messières en los años 70, que ya os he contado en un episodio anterior, se asentó en buena medida sobre la base de las relaciones tradicionales con los Caddo. Estos aceptaron firmar tratados formales con la administración española,
comprometerse en alianzas militares contra los apaches lipanes y servir como intermediarios diplomáticos con las tribus de las grandes llanuras. Las relaciones entre los gobernadores españoles de Texas y los cadi de las federaciones Hasinai y Cadojadacho fueron, durante todo el último cuarto del siglo XVIII, mayoritariamente pacíficas y mutuamente beneficiosas. Las cifras de los censos misionales y militares son elocuentes. Hacia 1720, la población cado total se estimaba todavía en torno a los 15.000 individuos. Hacia 1800 había descendido a unos 5.000. Las epidemias, viruela, sarampión y gripe, fueron el factor principal de aquel hundimiento demográfico. Las grandes oleadas epidémicas de 1691, 1718, 1733 y 1777 causaron pérdidas catastróficas. Pero también la presión competitiva de tribus desplazadas del este, como los Wichita, los Osage y los Choctaw, y la creciente penetración de comerciantes angloamericanos a partir de la independencia estadounidense, contribuyeron a aquella declinación. Lo que las fuentes españolas y francesas describen sobre la cultura material cado coincide notablemente con lo que la arqueología moderna ha desenterrado. Las casas cado eran estructuras circulares o de planta de herradura de hasta 10 metros de diámetro, con paredes de varas entretejidas y techos cónicos de paja, capaces de alojar familias extensas de hasta 20 o 30 personas. Las aldeas se distribuían en disposición dispersa a lo largo de los valles fluviales, no en concentraciones compactas como los pueblos del suroeste. En el centro de cada federación había un núcleo ceremonial, con plataformas de tierra para los rituales del fuego sagrado y para la residencia del Xinesi. La cerámica cado es una de las más bellas de toda la Norteamérica precolombina. Las piezas, modeladas a mano y cocidas a baja temperatura, alcanzan formas de extraordinaria elegancia. Botellas globulares con cuellos altos, vasos zoomorfos y cuencos con asas estilizadas. La decoración, incisa o impresa, combina motivos geométricos abstractos con figuraciones simbólicas, el felino, la serpiente, el águila, el sol, que remiten al imaginario religioso mississippiano. Los museos universitarios de Texas, Arkansas y Oklahoma conservan colecciones de cerámica cado que son uno de los grandes tesoros culturales del sureste norteamericano. Su agricultura se basaba en el sistema tradicional mesoamericano de las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza, complementado con girasol, tabaco y diversas frutas silvestres. Los cado eran también cazadores de bisontes en las llanuras occidentales de su territorio, comerciantes de pieles y plumas con las tribus vecinas, productores de sal extraída de las salinas de la Luisiana y expertos elaboradores de arcos de madera de naranjo silvestre que se intercambiaban por toda la región como artículo de prestigio. La incorporación del territorio cado a los Estados Unidos en 1803, con la compra de la Luisiana, abrió una nueva fase de su historia. Los nuevos amos no estaban dispuestos a mantener los modelos diplomáticos heredados de españoles y franceses. Bajo presión creciente de los colonos blancos, los cado del Río Rojo fueron forzados en 1835 a vender sus tierras al gobierno federal estadounidense por la suma irrisoria de $80,000, en un tratado que los historiadores modernos consideran uno de los más fraudulentos de toda la historia india estadounidense. Sus integrantes fueron desplazados primero a Texas, luego a tierras del actual estado de Oklahoma y finalmente reasentados en la reserva Cado de Caddo County, donde sus descendientes continúan viviendo hoy. Cabe decir que todo aquello se llevó a cabo bajo la aplicación estricta y rigurosa de la nefasta doctrina conocida como Destino Manifiesto. La nación Cado actual, reconocida oficialmente por el gobierno federal estadounidense, cuenta con unos 5.500 miembros registrados y conserva un sentido vivo de su identidad cultural. La sede tribal se halla en Binger,
Oklahoma. Mantienen un museo, programas educativos en lengua caddo, ceremonias tradicionales periódicas y publican una revista, Caddo Heritage Magazine, que difunde investigación histórica y cultural sobre su pueblo. Es uno de los casos más interesantes de pervivencia identitaria india en los Estados Unidos contemporáneos. Cuando los gobernadores españoles de Texas firmaban en el siglo XVIII sus expedientes oficiales, encabezándolos con el nombre de Provincia de los Texas, lo hacían sin pleno conocimiento de la grandeza de la cultura que estaba detrás de aquella palabra. Probablemente ignoraban que el topónimo procedía de la lengua de una de las civilizaciones más sofisticadas del continente. Pero el simple hecho de que el nombre permaneciera, atravesando los siglos, llegando hasta nosotros con su carga semántica intacta, es un recordatorio elocuente de la huella que aquellos hombres y mujeres dejaron en la geografía y en la cultura norteamericana. Los caddo no fueron los protagonistas militares del septentrión. No tienen la épica guerrera de los comanches ni el aura legendaria de los apaches. Pero sin ellos, no habría existido la frontera oriental española tal y como la conocemos. Sin ellos, ningún episodio que en este podcast hemos contado sobre Texas tendría sentido. Restituirles el lugar que les corresponde es uno de los pequeños actos de justicia histórica que esta serie pretende, modestamente, contribuir a realizar. En el próximo episodio, nos asomaremos a una realidad social que se ha visto poco en la divulgación histórica más frecuente: la composición étnica real de los soldados que defendieron la frontera del septentrión, una realidad mucho más mestiza y mucho más diversa de lo que la imaginería popular suele suponer. Hasta entonces, gracias por seguirme y un fuerte abrazo. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es una producción de Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes escucharlo en Spotify, Spreaker, Apple Music e iVoox, y verlo en YouTube en el canal El Templo de Ares. Si has llegado hasta aquí, lo más sencillo que puedes hacer es suscribirte, compartirlo con alguien que lo vaya a agradecer y dejar un comentario. Todo eso ayuda más de lo que imaginas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.